Hola a todos y bienvenidos a este siguiente video. Hoy vamos a ver circuitos equivalentes y cómo obtener una resistencia total. Empecemos. Primero determinaremos cómo se calcula una resistencia equivalente para circuitos que tengan dos o más resistencias en su composición. Las resistencias pueden conectarse de dos maneras: en serie, donde vemos que ambas resistencias comparten únicamente un terminal común o una de sus patas, ya que las otras están conectadas a otros componentes diferentes. Por lo tanto, su resistencia equivalente será calculada como la suma de ambas resistencias. El otro tipo de conexión es la conexión paralelo, donde tenemos que ambas resistencias comparten dos terminales comunes o ambas patas están conectadas entre sí, como vemos en los puntos verdes. Esto nos lleva a que el cálculo de su resistencia equivalente sea mediante esta expresión, que es el producto de ambas resistencias dividido la suma de las mismas. Otra forma de expresar esta cuenta es como la suma de sus componentes fraccionarias, 1 sobre R1 más 1 sobre R2, todo eso elevado a la menos 1. Ambas fórmulas son iguales y por lo tanto van a ser equivalentes. Puedo usar cualquiera de las dos. Veamos un ejemplo. En este caso tenemos este circuito que no es nada parecido a los circuitos que veníamos trabajando en los videos anteriores. Para poder usar los mismos parámetros que medimos en los circuitos anteriores, tendré que llegar a una única resistencia que va a ser una resistencia equivalente a todas estas. Eso quiere decir que en mi circuito, si yo reemplazo todo esto por su única resistencia equivalente, va a tener el mismo comportamiento. Para ello voy a arrancar de la parte más simple y voy a ir reduciendo el circuito paso a paso hasta llegar a una única resistencia. Podemos ver que R2 y R3 se encuentran en serie, ya que solamente comparten un terminal o una pata en común. Esto denota que las resistencias no tienen que ver con su posición en el espacio, ya que cualquiera podría pensar que esto está en paralelo, sino que depende únicamente de cuántas patas tienen en común. Veo que solamente comparten una. Por lo tanto, mi primer resistencia equivalente será la resistencia 2,3 y va a ser igual al equivalente serie de la resistencia R2 y R3, que se va a calcular como la suma de la resistencia 2 más la resistencia 3, dándonos un valor de 12 kiloohmios. Podemos ver que esa resistencia ya se reemplazó y esta resistencia es igual a haber tenido R2 y R3 por separados, conectadas en serie. Ahora intentemos reducir este nuevo circuito que se nos presenta. Podemos ver que R1 y R3 ahora se encuentran en paralelo, ya que tienen dos terminales en común o ambas patas están conectadas entre sí. Eso nos lleva a plantear que mi nueva resistencia equivalente, armada con R1 y R2,3, va a ser igual al paralelo que se arme entre R1 y R2,3. Por lo tanto, voy a reemplazar mi resistencia por una nueva resistencia equivalente, llamada R1,2,3, y su cálculo será el cálculo de una resistencia en paralelo, el producto de las dos resistencias dividido la suma de ambas, lo cual me da un valor de 923 ohms. Quiero destacar que la resistencia en paralelo entre R1 y R2,3 me dio muy cercana a R1. Eso quiere decir que dos resistencias en paralelo tienden a darme como resultado un valor próximo a la resistencia más pequeña. Todo depende de qué tanta sea la distancia entre ambas resistencias. Ahora me resta reducir este último circuito formado. Para ello voy a ver que R4 y R3 se encuentran en serie,
ya que solamente comparten un terminal en común o está unido una de sus patas. Por lo tanto, mi R total va a ser igual a la resistencia serie que se arme entre R4 y R123, dándonos así una nueva resistencia R1234 o R total, que va a ser igual a la suma de R4 más R123, dándome un valor de 928 ohms. Eso es todo, pero no se despeguen de la pantalla, ya que los necesito para el próximo video, porque muchas de las cosas están relacionadas y necesito que los vean en conjunto. ¡Nos vemos!